diputado Fernando Manzanilla Prieto, porque bueno, es interesante todos estos temas, sobre todo las variantes, sobre todo este tema del COVID, pues que realmente es preocupante para todos los que pues estamos pues en este mundo, ¿no? Precisamente para checar todos esos temas. Ya lo tenemos en vivo. Estamos con el diputado Fernando Manzanilla Prieto. Primeramente, diputado, ¿cómo está usted? Le damos la bienvenida. Bien, muy bien, muchas gracias. Sí, mire, bueno, adelante, con mucho gusto platicar sobre esta iniciativa y sobre esta propuesta que usted realiza precisamente ante la Cámara de Diputados sobre el diseño de estrategias urgentes que contengan las nuevas variantes del COVID. Sí, mira, sí, desde luego, con gusto. ¿Qué es lo que viene, sucediendo? ¿Qué es lo que vamos teniendo? Bueno, pues tenemos en el mundo, podríamos decir, muchas variantes nuevas del COVID que hoy sabemos que son más contagiosas y que son más resistentes a las vacunas. La primera variante que se dio a conocer y que podemos decir hoy en día está más esparcida por estos lugares es una en el Reino Unido, pero también han encontrado alguna en Sudáfrica y alguna en Brasil. ¿Y qué quiere decir esto de que son más contagiosas? Pensemos, por ejemplo, en este caso de la variante del Reino Unido. Pues quiere decir que hoy en día, si una persona contagiada por COVID puede contagiar en promedio a 2.7 personas, con la variante nueva, en este caso, por ejemplo, en Reino Unido, una persona contagiada contagia alrededor de 4.3 personas. Es decir, la variante del Reino Unido, por ejemplo, es entre 50 y 70% más contagiosa de lo que era o de lo que es la variante original. Esto implica que si no vamos trabajando, impidiendo la diseminación, estudiando un poquito pues todas estas variantes o mutaciones que va teniendo el COVID, pudiéramos tener una tercera ola que nos golpee mucho más fuerte, como está sucediendo en otros países del mundo. Eso lo estamos viendo hoy en Inglaterra y lo estamos viendo en algunos otros lugares donde pudiéramos ver, observar que tenemos pues una tercera ola quizá tan alta o más alta de lo que han sido las olas anteriores. Y por esa razón en la Cámara esta semana estaba hablando un poco sobre esto, hablando en primer lugar pues que se le puede informar a la opinión pública de cuál es la presencia de las nuevas variantes que hay en el país. En México tenemos, por ejemplo, la variante del Reino Unido. Esa variante es una variante que ya está en más de 50 países, entre ellos en México. Que se comunique cuáles son los riesgos y amenazas que representan pues la propagación de este tipo de variantes. Y en segundo lugar, que diseñemos también estrategias para pues tratar de detectar y tratar de contener la propagación de nuevas variantes aquí también en México. Es importante que vaya pues habiendo pruebas diagnósticas, que se avance en lo que se llama la secuenciación genómica, que nos permite detectar pues la presencia de estas nuevas mutaciones del virus original y que podamos estar muy pendientes pues para que después no nos veamos sorprendidos y teniendo pues contagios mucho más altos de los que teníamos al principio. De eso se trata un poco el asunto de lo que platicaba de lo que trabajamos esta semana en la Cámara de Diputados y de lo que hemos estado, digamos, planteando allá. Diputado Fernando Manzanilla Prieto, también hay una propuesta del Plan Nacional de Rehabilitación Post-COVID. Creo que esto es algo también muy interesante y muy importante porque no tenemos nada los que de alguna manera tuvimos el contagio. Bueno, la realidad que tenemos es que hay un número importante de gente pues que ha sido contagiada, un número importante de gente pues que va a ser contagiada hasta que todo esto acabe, ¿no? Claro. Se habla incluso de que podemos tener a lo mejor pues entre un 70 y un 80% de personas que del total de la población que acaben contagiando. Y de esos, cada vez más, lo que sabemos, lo que hemos visto y los estudios así nos lo dicen hoy en día, pues que un número importante de la gente que ha sido contagiada tiene secuelas post-COVID. Por ejemplo, hay una revista inglesa
muy prestigiada, que se llama Lancet, especializada en temas médicos, ¿no? Y ellos, en algunos de los artículos, investigaciones que hicieron, encontraron que cerca de 2/3 partes de las personas que llegan a tener oxígeno, el uso de oxígeno para el tema de COVID, que digamos que llegan a necesitar el oxígeno, en 2/3 partes de esas personas que llegan a necesitar el oxígeno tienen después secuelas, secuelas post-COVID, es decir, efectos o impactos posteriores. Pero también estamos encontrando que mucha gente, incluso que ha sido asintomática, es decir, que no tuvieron a lo mejor mayores síntomas o no tuvieron síntomas, después se encuentran y tienen, digamos, algunas secuelas. Secuelas como es tos, problemas pulmonares, problemas neurológicos, problemas de carácter psicológico, en fin, toda una cantidad de cosas, ¿no? Y por eso yo lo que planteaba es que tenemos que empezar a ver pues cuáles son los asuntos, no solo de lo que implica la enfermedad, sino de los efectos que se tienen después de la enfermedad, de las secuelas, y que empecemos a analizar que vamos a tener que pues hacer frente pues no solo a la enfermedad en el corto plazo, sino a todo un programa. Por eso yo lo llamo pues a un programa nacional, digamos, de los efectos post-COVID, y que vayamos planteando pues cuáles son las cosas que podemos trabajar y que podemos hacer hacia adelante. En algún momento yo he mencionado, por ejemplo, que hay algunos casos interesantes y buenas prácticas que se están llevando a cabo. En el caso del municipio de Puebla, por ejemplo, ellos están utilizando como centros de rehabilitación las unidades deportivas, están planteando hacer eso, y creo que eso es una gran noticia, es algo muy positivo. Pero bueno, pues hay que trabajar en una estrategia mucho más amplia, porque habrá al final, una vez que termine todo esto, pues muchísima gente que tenga secuelas y que tienen que ser tratadas de manera pues profesional. Un poquito, yo decía casi como cuando acaba una guerra y tenemos, digamos, los efectos o los impactos de toda la gente que sufrió, digamos, consecuencias de esa guerra, ¿no? Entonces, así tenemos que entender el COVID. Tenemos un gran reto ahorita con la vacunación, pero también tenemos que pensar en lo que viene hacia adelante con todas las secuelas que está dejando la enfermedad. Diputado Fernando Manzanilla, en su opinión, ¿se está tratando o se está manejando realmente bien en México la pandemia? Bueno, pues es difícil decirlo, ¿no? Yo he sido bastante crítico desde el principio. No es que se esté manejando a lo mejor mal, pero yo, digamos, he planteado temas que se podrían haber hecho de manera diferente, ¿no? Desde un principio, incluso pues fui bastante enfático en que había temas que se podían haber llevado a cabo de manera distinta. Temas como que, bueno, pues, por ejemplo, México es un país donde pues se hacen mucho menos pruebas para detectar casos de contagiados, ¿no? En otras partes del mundo se hacen, digamos, se han hecho muchas más pruebas, y eso lo que ayuda, pues, es que se van encontrando a los contagiados, y por lo tanto se está avanzando, podríamos decir, de manera más rápida para poder tratarlos y poder, digamos, mitigar los contagios, ¿no? Hoy en día, bueno, pues tenemos el tema de la vacunación. La vacunación pues está avanzando más rápido en otros países. En el caso de México está avanzando más lento. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué está avanzando lento? Pues porque lo que está pasando es que las empresas, bueno, nosotros como México teníamos previsto tener la vacuna de Pfizer de enero a marzo, casi desde diciembre, de diciembre a marzo, y a partir de marzo entraba ya la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Pfizer nos queda mal a nosotros y a muchísimos otros países en el mundo, entonces nos quedamos prácticamente sin vacunas. Y ahí es donde empezó pues el gobierno a ver qué es lo que iba a ver y qué es lo que podía encontrar, y a ver si podíamos tener la vacuna de Sputnik, que es la rusa, o la de CanSino, que es la china. Entonces tenemos cosas que digamos que no se han hecho de manera ideal, diría yo, cosas que se podrían haber hecho mejor. Y bueno, pues ahorita el tema en el que nos tenemos que concentrar es particularmente la velocidad a la que vamos teniendo el programa de vacunación, entre otras cosas por lo que yo decía al principio, por el tema de los contagios, lo que está pasando en muchas partes del mundo,
es que están avanzando más rápidos los contagios por estas nuevas variantes. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ellos estiman que para el próximo mes la variante dominante allá sea ya la variante esta de Inglaterra. Y entonces, pues es una variante mucho más contagiosa y por eso están tratando de avanzar lo más rápido que puedan en el tema de la vacunación. Pues nosotros también tenemos riesgos de ese tipo y tenemos que ir pues mitigándolos, y pues también creo que hoy en día el asunto más importante al que nos tenemos que enfocar pues es a la velocidad en la que podemos empezar, digamos, a avanzar en la vacunación, ¿no? Creo que ese es un poquito el reto más relevante que traemos. Platico con el diputado federal Fernando Manzanilla Prieto, y bueno, este tema del COVID y todo esto que propone ante la Cámara de Diputados. ¿Algo más, diputado, que quiera comentar? Pues que nos tenemos que seguir cuidando. Esto, ahora sí que esto no se acaba hasta que se acaba, como dice esa frase. En el caso de México, pues creo que tenemos todavía, por la propia velocidad a la que va la vacunación, vamos a estar lidiando con esto pues a lo largo de todo este año, y eso implica, bueno, pues que tenemos que estar muy pendientes de asuntos como el que mencionaba, de nuevas cepas, de cepas más contagiosas, pero pues nosotros en lo personal seguirnos cuidando, porque pues ahí están los contagios, no van a dejarse, no van a eliminarse, y seguramente el 2021 será un año en el que tendremos todavía pues muchísimos contagios en México, y por lo tanto implica pues que tenemos que tener un cuidado extra o igual o mayor al que hemos tenido en el pasado. Diputado Fernando Manzanilla, te agradezco mucho, como siempre, que nos compartas lo que sucede en la Cámara de Diputados y también la opinión y las iniciativas que presentas. Gracias. Gracias a ti y al auditorio. Un fuerte abrazo. Muchas gracias también al diputado Fernando Manzanilla Prieto por su colaboración que tenemos los viernes aquí en ISN Noticias Puebla. Continuamos con más información.